El cálculo variacional podemos nosotros considerarlo como una generalización del cálculo diferencial. Entonces, en el cálculo diferencial, lo que importa bastante es si yo tengo una función f de x y el argumento, el x, lo aumento en una pequeña proporción, entonces yo tengo un f de x más delta de x y nos interesa esta diferencia. Y en esa diferencia, en el cálculo diferencial, cuando nosotros tomamos la parte lineal de esa diferencia, lo que obtenemos justamente es el diferencial de una función. Entonces, vamos a hacer ese mismo procedimiento, de forma bastante breve lo vamos a desarrollar, para el caso de los variacionales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Entonces, sea que tenemos nosotros un funcional b y de x, y vamos a decir lo siguiente. Fijemos la función y sub 0 de x. ¿Está bien? Esta función y sub 0 de x que se encuentra en la región de definición del funcional. ¿Está bien? Entonces tenemos el funcional y tenemos una función que hemos fijado. ¿Está bien? Que hemos fijado. Jóvenes, esta función puede ser cualquiera en términos generales y nosotros en este momento la estamos fijando. Simplemente es un tema para decir, este es nuestro punto x sub 0, como teníamos en el cálculo diferencial. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En este caso, cualquier función y de x que se encuentre en la región de funcional, de definición del funcional, ¿está bien? En la región de definición del funcional, se puede expresar de la siguiente forma. Y de x es igual a un y sub 0 de x más delta de y de x. Eso está claro. Entonces, tarea, justamente esto es es lo que nosotros debemos de definir. Entonces, la variación, un momentito. Profesor, Sí, dígame. ¿ahí delta es un factor o es una función? A ver, nosotros en el cálculo diferencial teníamos x es igual a x sub 0 más d de x. ¿Está claro? Este d no es un factor, es parte de la notación Okay. que nos está diciendo que es una diferencia pequeña. Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Lo que pasa es que en castellano, vamos a poner aquí la función, y vamos a ponerlo para que quede claro, delta de y de x se denomina variación del argumento del variacional, del funcional, disculpen, del funcional. Entonces, ¿qué cosa es la variación la variación? Es el equivalente al diferencial, ¿está claro? La variación es el equivalente al diferencial. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. El cambio del funcional b de y en el punto y sub 0, y hemos hablado de que las curvas aquí se consideran como puntos de este espacio funcional y sub 0 de x, que corresponde a la variación, aquí vamos a tener delta de y, es la magnitud siguiente. Delta de b es igual a delta de b y0 de x, y esto es igual a b y sub 0 de x más delta de y menos el b sub 0 de y, evaluado en y sub 0 de x. Hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe, por ahora no. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos jóvenes, aquí normalmente nosotros a esto le llamamos variación de una función, pero no conviene en el cálculo variacional llamarle esto variación, ¿está bien? Porque variación tiene ya otro significado, como ustedes ven, ya más preciso. Entonces, ahora, lo que sí nosotros podemos afirmar de que esta magnitud es un funcional. ¿Está bien? Esto es un funcional de delta de y de x. ¿Por qué? Porque el y sub 0 es definido, es fijo, y nuestra única función variable, curva variable, es esto. ¿Está claro? Entonces estamos definiendo un nuevo funcional. Entonces, ahora, a partir de esto, ustedes, al igual que ustedes tenían de que esta diferencia, ¿está bien? Esta diferencia, cuando este y sub c, delta de, o el diferencial tendía a 0, en el caso de el cálculo diferencial, nos daba el diferencial de la función. Aquí vamos a tener un caso análogo. Vamos a ver dos definiciones
de variación de un funcional. Entonces, si, voy a ponerlo así, el cambio del funcional, es decir, delta de B igual a B y de X más delta de Y menos B evaluado en Y de X se puede expresar de la siguiente forma, como un delta de B igual a un L Y de X, delta de Y, más beta Y de X, delta de Y, multiplicado por el máximo valor que toma delta de Y, donde este L que acabamos de escribir, Y de X, delta de Y, es lineal con respecto a nuestra variación de la función, a delta de Y nosotros adicionalmente tenemos de que este máximo de esta variación, como lo mismo, como implica justamente esa función, es el máximo valor que toma la variación, de la función, disculpe, es con valor absoluto, y esto es lo importante, jóvenes, este beta Y de X, delta de Y, tiende a 0 cuando el máximo de delta de Y tiende a 0. ¿Está claro? Entonces, nosotros, en este caso, decimos lo siguiente. En este caso, este funcional nuevo, Y de X, delta de Y, se denomina variación del funcional. Variación del funcional. Y se le nota por delta de B. Entonces, este es el símbolo de las variaciones en el cálculo variacional. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es una función lineal, es decir, la parte lineal de esta diferencia, por decirlo de alguna forma, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos aquí? Un desarrollo en serie de Taylor. Y entonces, al desarrollar en serie de Taylor, imagínense a B como una función. Alrededor de este punto, nosotros vamos a tener justamente estas relaciones. Esta es la parte lineal y todos los demás van a depender de este delta de Y, pero al cuadrado, o al cubo, o a mayores potencias. Por lo tanto, estos términos ya no son lineales. Ya no son lineales. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, está claro. Muy bien. Vamos a ver la
segunda definición de funcional. A ver. Fijemos el argumento y de x. ¿Está bien? Tenemos fijo el argumento y de x del funcional con el cual estamos trabajando. B de y de x. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Aquí nomás. Y fijemos también una variación. Jóvenes, si bien si esto estoy diciendo que fijemos una variación, delta de y, del argumento, o sea, estoy diciendo una, pero no me estoy refiriendo a esa una como una específica definida, también es arbitraria, ¿está claro? Entonces, y vamos a hacer lo siguiente, y veamos o analicemos la siguiente familia de funciones. Vamos a tener y, una familia de funciones y de x, alfa, que va a ser igual a todas las funciones y de x, que es nuestro argumento fijo que hemos determinado, más alfa por delta de y. Entonces, esta familia de funciones tiene como parámetro alfa, que es un parámetro arbitrario. Muy bien. Entonces, vamos a analizar ahora qué es lo que pasa con el funcional cuando actúa sobre este conjunto de parámetros. ¿Está bien? Entonces, el funcional b de y de x se convierte en un funcional del argumento alfa. ¿Está bien? Al actuar sobre las funciones y, x, alfa. ¿Por qué, jóvenes? Porque en principio hemos dicho que esto es fijo y esto es fijo. Los hemos fijado, ¿está claro? Entonces los hemos fijado. Esto es fijo y esto es fijo. Significa que la única variable acá es alfa. Es el parámetro, es nuestra nueva variable. Entonces, cuando evaluamos el funcional sobre esta función, obtenemos que es un funcional, pero de este parámetro alfa. Entonces, asumamos que existe la siguiente derivada. La derivada del funcional, pero ya como función de alfa, con respecto a alfa. Voy a colocarlo aquí, creo, nada más. Entonces, jóvenes, puede ser de que en algún momento que estemos trabajándolo, esto no se dé. Está bien, nosotros estamos asumiendo que sí se da esto, que sí existe el funcional. Entonces, si nosotros queremos hallar la variación del funcional, vamos a ver lo siguiente. Se denomina variación
Aquí ponemos delta de B del funcional B de Y para Y igual a este Y de X a la derivada de, a ver, aquí voy a poner lo siguiente, sí, a la derivada, disculpen jóvenes, derivada, esta que está aquí arriba, de B, alfa, con respecto a alfa, para alfa igual a C. ¿Está claro? Es decir, evalúo esto en cero, o sea, la derivada en cero, y eso es lo que vamos a nosotros a denominar variación del funcional. Es decir, nosotros tenemos que la variación del funcional B, esto, Y de X, delta de Y, no es otra cosa que la derivada con respecto a alfa del funcional B evaluado en Y más alfa delta de Y. Y esto evaluado en alfa igual a 0. Entonces, aquí una primera observación de que esta definición que acabamos de ver, la segunda, es equivalente a la definición que nosotros tenemos de diferencial de una función. Porque fíjense, cuando ustedes tenían el diferencial de una función, es la derivada con respecto a alfa de un f de x más alfa delta de x, evaluado con alfa es igual a 0. ¿Y eso qué nos da? Nos da un f' de x, un f' de x más alfa delta de x multiplicado por delta de x cuando alfa es igual a 0. ¿Y qué es lo que nos da finalmente? El f' de x delta de x. Y es justamente la definición de diferencial. ¿Está bien? Esa es una primera observación. Una segunda observación es que la segunda definición y cuando me refiero a segunda definición me refiero a esta que está acá, a diferencia de esta que está acá. La segunda definición es más general. Más general en el sentido de que nos permite un mejor o un trabajo, un espectro más amplio de funcionales, porque no siempre vamos a poder identificar la parte lineal de un diferencial. ¿Está claro? De un funcional o de la variación. Y si no podemos identificar la parte lineal, nos va a ser difícil poder hallar. ¿Está bien? Es decir, no tienen parte lineal, sin embargo, sí existe su variación.